12 claves budistas para lidiar con personas tóxicas. El budismo enseña que el sufrimiento nace, en gran medida, de nuestra resistencia a la realidad. Queremos que las cosas sean distintas, que las personas actúen de acuerdo con nuestras expectativas, que el mundo se ajuste a nuestra visión particular del bien y del mal. Pero la vida, en su infinita naturaleza cambiante, no obedece a esas reglas. En su lugar, nos presenta situaciones, vínculos y desafíos que se convierten en espejos de nuestra propia mente. Entre ellos, pocos desafíos son tan profundos como el trato con las personas tóxicas, aquellas cuyas palabras, acciones o energías parecen drenar nuestra paz interior, despertar la ira, el miedo o la frustración. El Buda no utilizó el término persona tóxica, pero habló extensamente sobre la naturaleza de la mente contaminada, sobre los apegos, la ignorancia y la aversión que envenenan el alma humana. En sus enseñanzas encontramos las herramientas necesarias para cultivar la compasión sin permitir el abuso, la comprensión sin ceder ante la manipulación y la serenidad en medio del caos interpersonal. El verdadero desafío no está en cambiar al otro, sino en mantenernos conscientes ante su energía y responder desde la sabiduría en lugar de la reactividad. Las 12 claves budistas que exploraremos no son simples consejos para protegerse, sino caminos internos hacia la claridad y la fortaleza espiritual. A través de ellas aprenderás a reconocer cuando una relación te está robando energía, a responder con ecuanimidad, a no absorber la oscuridad ajena y a mantener tu compasión sin perder tus límites. Cada clave es un paso en el sendero de la libertad interior, una manera de transformar el dolor relacional en una oportunidad para crecer en presencia y comprensión. El propósito no es huir del mundo, sino purificar nuestra relación con él. Así como un loto crece entre el barro sin mancharse, tú también puedes permanecer puro, incluso rodeado de quienes aún no han despertado. Y cuando logras mantener la paz en medio de la tormenta, ya no eres víctima de las personas tóxicas, te conviertes en maestro de ti mismo. Comprender el origen del sufrimiento ajeno. Cuando interactuamos con una persona tóxica, tendemos a centrar la atención en su comportamiento, en su agresividad, su negatividad, su manipulación o su constante queja. Sin embargo, el budismo nos invita a mirar más allá de la superficie. Según las enseñanzas del Buda, todo sufrimiento nace de 3 raíces: la ignorancia, el deseo y la aversión. Estas raíces, cuando no son observadas, generan en la mente humana un ciclo de pensamientos y acciones que terminan dañando a otros. Por eso, cuando alguien nos hiere o nos transmite una energía destructiva, lo que realmente estamos viendo es el reflejo de su propia insatisfacción interna. El primer paso para liberarte del impacto de las personas tóxicas es comprender que su conducta no tiene que ver contigo, sino con su propia prisión interior. Tal como el fuego no quema por maldad, sino por naturaleza, el que hiere lo hace porque arde en su propio sufrimiento. El Buda enseñaba que quien actúa desde la ira está dominado por la mente no entrenada, y esa mente es como un mono que salta de rama en rama, incapaz de hallar reposo. Observar este mecanismo no significa justificar el daño, sino verlo con claridad para no replicarlo dentro de ti. Cuando alguien te critica, te humilla o te manipula, es fácil reaccionar con enojo o deseo de venganza. Pero si recuerdas la enseñanza de la mente condicionada, puedes detenerte y preguntarte, ¿qué dolor está intentando esconder esta persona? Al hacerlo, dejas de ser un blanco y te conviertes en un testigo. La compasión surge naturalmente cuando ves que el otro no es malvado, sino inconsciente. La ignorancia es una enfermedad del alma que solo se sana con luz, y tu serenidad puede ser esa luz. La segunda clave que se desprende de esta comprensión es no tomar nada de manera personal.
Las palabras hirientes, los ataques o las críticas suelen activar nuestras heridas no resueltas. Pero el budismo enseña que el yo que se ofende es ilusorio. No existe un yo fijo al que puedan realmente dañar. Cuando entiendes que tu identidad es una construcción mental, los juicios del otro se disuelven como humo. Te das cuenta de que nadie puede tocar lo que realmente eres. Conciencia pura. Esa comprensión te hace libre. La tercera clave dentro de este primer gran principio es practicar la observación sin juicio. Cuando alguien tóxico actúa, tu mente inmediatamente etiqueta insoportable, malo, egoísta. Pero cada juicio refuerza tu apego al conflicto. La práctica consiste en mirar la situación con ecuanimidad, sin caer en la dualidad de bueno o malo. Observa la energía sin identificarte. En lugar de «esa persona es así», di «en este momento surge esta energía». Esa sutileza mental te coloca en el lugar del testigo, no de la víctima, y desde ahí todo cambia. También es esencial recordar que muchas personas tóxicas no son conscientes de su efecto. Están atrapadas en patrones repetidos, heredados de su pasado, de traumas no resueltos, de miedos que no saben expresar. Si intentas corregirlas desde el ego, solo encontrarás resistencia. Pero si mantienes la calma y respondes desde la comprensión, puedes detener el ciclo. El Buda decía que el odio no se vence con odio, sino con amor. Sin embargo, ese amor no es sumisión ni complacencia, es una energía de presencia que no alimenta el conflicto. La compasión no significa permitir el abuso. El camino medio budista nos enseña equilibrio, ni indulgencia ni rechazo extremo. Puedes amar y poner límites al mismo tiempo. Puedes comprender el sufrimiento del otro sin cargarlo sobre tus hombros. La verdadera sabiduría surge cuando entiendes que no eres responsable de sanar a nadie. Cada ser debe despertar por sí mismo. Tú puedes ser ejemplo, inspiración, pero no salvador. Cuando logras ver el origen del sufrimiento ajeno, algo poderoso ocurre. El rencor desaparece. Ya no deseas castigar al otro, deseas liberarte de la carga emocional que te une a él. Descubres que la verdadera venganza es la paz. Cada vez que eliges el silencio sobre la reacción, estás cortando el hilo del karma que te ataba a esa energía. El otro puede seguir en su oscuridad, pero tú avanzas hacia la claridad. El budismo nos invita a reflexionar. ¿Qué pasaría si cada persona que me hiere se convirtiera en mi maestro? Esa es la transformación suprema. Las personas tóxicas se vuelven oportunidades de practicar la paciencia, el desapego y la compasión. Ellas te muestran tus límites, tus heridas, tus sombras. Sin ellas, el crecimiento espiritual sería solo una teoría. Por eso, cuando la vida pone a alguien difícil en tu camino, recuerda que el propósito no es derrotarlo, sino trascenderlo. Sus acciones son el escenario en el que puedes demostrar tu nivel de conciencia. Si estás encontrando valor en este mensaje, recuerda suscribirte al canal para continuar recibiendo más enseñanzas budistas que te ayuden a mantener la paz interior en un mundo cada vez más ruidoso. El arte de no absorber la energía ajena. Una de las enseñanzas más profundas del budismo es la comprensión de que la mente no entrenada se asemeja a un recipiente abierto. Todo lo que se vierte en él lo contamina. Cuando convivimos con personas que irradian negatividad, enojo, quejas o manipulación, corremos el riesgo de convertirnos en esponjas emocionales. Sin darnos cuenta, absorbemos sus frustraciones, sus temores y su caos interno, hasta que su dolor comienza a parecer nuestro. El budismo propone una práctica radicalmente distinta: aprender a permanecer abiertos, pero no vulnerables, compasivos, pero no drenados. Este equilibrio nace de la atención plena, de la capacidad de observar sin identificarse, de dejar que la energía pase a través de ti sin quedarse. Para entender cómo lograrlo, es necesario observar primero el mecanismo del contagio emocional.
Cuando alguien lanza palabras cargadas de ira o sarcasmo, nuestra mente reacciona automáticamente. Las neuronas espejo, esas que nos permiten empatizar, comienzan a reflejar lo que perciben. Sentimos tensión, ansiedad o tristeza sin comprender por qué. Si no somos conscientes, esa energía entra en nosotros y empezamos a vibrar en la misma frecuencia. Es en ese punto donde el sufrimiento ajeno se convierte en nuestro. Pero si mantenemos la atención, si recordamos que toda emoción es transitoria, podemos dejar que pase sin apropiárnosla. No se trata de cerrar el corazón, sino de fortalecer la mente. El Buda enseñaba que la mente disciplinada es como un lago en calma. Ninguna tormenta puede enturbiar sus aguas si su fondo está firme. Cuando te conviertes en ese lago, las palabras o gestos de los demás pueden agitar la superficie, pero nunca penetran en la profundidad. La clave está en no resistir ni luchar contra lo que viene. La resistencia es la puerta por la que entra el sufrimiento. Si alguien grita y tú te tensas, su energía encuentra un punto de anclaje. Pero si permaneces relajado, presente, su grito rebota en el espacio de tu serenidad. El silencio interior se convierte en tu escudo más poderoso. Sin embargo, para no absorber la energía ajena, primero debes conocerte. Una mente desconocida es un territorio vulnerable. Cuando no sabes quién eres, cualquier palabra puede definirte. Si alguien te dice, eres egoísta o no vales nada, y tú no tienes una visión clara de ti mismo, ese juicio entra en ti como un veneno. En cambio, si vives desde la conciencia del ser, esa dimensión que el budismo llama anatta, la ausencia de un yo fijo, comprendes que las palabras no pueden tocarte. El que escucha las ofensas no es un ego herido, sino la conciencia que observa. Esa conciencia no puede ser dañada, es inmutable, como el cielo que permanece intacto mientras las nubes pasan. Otro principio esencial para no absorber la energía ajena es la comprensión del karma. El karma no es castigo ni recompensa, sino una ley natural de causa y efecto. Cada persona carga con las consecuencias de su mente. Si alguien vive en odio, sufrirá por ese odio. Si vive en amor, recogerá los frutos del amor. Cuando entiendes esto profundamente, dejas de sentir la necesidad de intervenir o salvar a quienes se destruyen a sí mismos. Sabes que su sufrimiento es parte de su camino evolutivo. Tu tarea no es absorber su carga, sino mantenerte luminoso para no sumarte al ciclo de oscuridad. El Buda decía, así como una lámpara no disminuye al encender otra, el sabio no pierde su luz al ayudar a los demás. Pero para ello primero debe cuidar su propia llama. Hay una diferencia sutil pero vital entre la compasión y la empatía descontrolada. La compasión surge de la sabiduría. La empatía sin guía puede convertirse en sufrimiento compartido. El practicante budista observa el dolor ajeno con ternura, pero sin fundirse con él. Sabe que si se hunde junto al otro, no podrá ayudarlo. Por eso, cuando alguien te inunda con su energía negativa, no necesitas resistir ni absorber. Simplemente deja que fluya. Escucha sin juzgar, comprende sin cargar, acompaña sin perderte. La verdadera fortaleza espiritual no se mide por cuánto soportas, sino por cuánto puedes amar sin dejar que el amor te destruya. La respiración consciente es una herramienta invaluable para mantener el equilibrio. Cada vez que sientas la presencia de una energía pesada, regresa a tu respiración. Inhala con plena atención, sintiendo cómo el aire limpia tu interior. Exhala soltando todo lo que no te pertenece. Imagina que tu cuerpo es un canal abierto. Las emociones entran, fluyen y salen sin dejar residuos. La respiración conecta el cuerpo con la mente, y cuando estás plenamente en ella, nadie puede arrastrarte hacia su tempestad. En la tradición budista, la respiración es más que una función biológica. Es el ancla de la conciencia, el puente entre lo que ocurre fuera y la serenidad interior que nunca cambia.
pero la práctica más profunda de todas es la ecuanimidad. La ecuanimidad no es indiferencia ni frialdad, es la capacidad de mantener el equilibrio mental ante cualquier estímulo. Las personas tóxicas buscan, conscientemente o no, quebrar ese equilibrio. Se alimentan del conflicto, de la reacción. Si no reaccionas, pierden su poder. El silencio del sabio es incomprensible para el ego del agresor. Cuando mantienes la calma ante la provocación, estás desarmando el ciclo kármico. No estás reprimiendo la emoción, simplemente no te identificas con ella. Dejas que la ira se disuelva por sí misma, sin empujarla ni retenerla. El Buda comparó la ecuanimidad con una montaña. Los vientos pueden soplar con fuerza, pero la montaña no se mueve. Una enseñanza complementaria para no absorber la energía ajena es cultivar la energía de la meta, o amor benevolente. La práctica de la meta consiste en dirigir pensamientos de bondad y paz hacia uno mismo y hacia los demás, incluso hacia quienes te hieren. Esto puede parecer contradictorio, pero cuando emites amor, estás elevando tu frecuencia vibratoria. Las energías más densas no pueden permanecer donde hay luz. Cuando una persona tóxica intenta proyectar su negatividad sobre ti, si tu mente está llena de meta, esa energía simplemente se disuelve. Es como intentar lanzar una piedra a través de una nube. La fuerza de la benevolencia desintegra el impacto del odio. Sin embargo, hay que tener cuidado de no confundir meta con permisividad. Amar no significa permitir que otros traspasen tus límites. En el budismo, la compasión incluye la sabiduría del discernimiento. Si una relación te causa daño constante, tu deber espiritual no es permanecer, sino retirarte con amor. La retirada no es huida, es autocuidado. El Buda enseñó que debemos elegir nuestras compañías con sabiduría, porque las energías con las que convivimos moldean nuestra mente. Si permaneces demasiado cerca del veneno, terminarás enfermo. Alejarte puede ser una forma de amor hacia ti y hacia el otro, porque le niegas la oportunidad de seguir generando karma negativo a través de ti. Aprender a no absorber la energía ajena también implica una comprensión profunda del vacío. Sunyata. Todo lo que ocurre, incluidas las emociones de los demás, carece de existencia inherente. Son fenómenos interdependientes, sin dueño ni permanencia. Cuando alguien te insulta, el insulto solo tiene poder si tú le das realidad. Si ves su vacuidad, el insulto se disuelve. No hay nadie que ataque ni nadie que sea atacado, solo una danza de causas y condiciones. Esta visión no se alcanza intelectualmente, sino mediante la práctica constante de la atención. Cuanto más contemplas la impermanencia, menos te afectan las vibraciones del mundo. El silencio interno es otro escudo esencial. No el silencio forzado, sino el silencio que nace de la comprensión. Las personas tóxicas suelen buscar validación a través del conflicto. Necesitan que respondas para sentirse poderosas. Si guardas silencio con presencia, no con represión, sino con comprensión, estás retirando su alimento. Con el tiempo, la energía del conflicto se extingue. La ausencia de reacción es una forma de sabiduría activa. En los sutras se dice que el sabio responde con silencio cuando las palabras solo aumentarían la confusión. Ese silencio no es vacío, es una energía viva, llena de entendimiento que corta las raíces del karma. Para mantenerte inmune a la energía ajena, es fundamental cuidar tu entorno mental y físico. La práctica diaria de meditación es la purificación constante del espacio interior. Cada mañana, siéntate y observa tu respiración. Nota los pensamientos que vienen y van. No luches contra ellos. Permanece como el cielo. Esta simple práctica fortalece tu campo energético. Del mismo modo, cuida tu entorno físico. La alimentación, el descanso, el contacto con la naturaleza. Todo ello influye en la calidad de tu energía.
El que vive agotado o ansioso se vuelve presa fácil de las emociones de los demás, pero quien cultiva su equilibrio interior se convierte en un refugio, no en una esponja. Otro aspecto importante es la aceptación del ciclo natural de las relaciones. Algunas personas entran en tu vida para enseñarte sobre los límites, sobre la paciencia, sobre el valor de decir basta. No todas las almas están destinadas a acompañarte en tu camino espiritual. Algunas solo vienen a mostrarte dónde aún necesitas sanar. El error está en intentar cambiar a los demás o en permanecer donde el alma se marchita. En el budismo, la impermanencia no es una tragedia, sino una liberación. Permitir que alguien se aleje o alejarte tú mismo no es un fracaso. Es reconocer que todo vínculo tiene su momento y que la paz interior vale más que cualquier apego. Cuando aprendes a no absorber la energía ajena, descubres que el poder no está en el control, sino en la claridad. El control busca manipular lo externo. La claridad ilumina lo interno. No puedes impedir que otros sean como son, pero sí puedes decidir cómo responder. Y esa elección marca la diferencia entre el sufrimiento y la libertad. Cada vez que eliges la calma sobre la reacción, estás fortaleciendo tu mente como un guerrero espiritual. No un guerrero que lucha, sino uno que observa y trasciende. En la guerra del alma, la no reacción es la victoria más grande. Una práctica complementaria para protegerte energéticamente es visualizar tu compasión como un campo de luz que te rodea. Imagina que cada respiración expande esa luz desde tu corazón hacia afuera. No es una barrera de miedo, sino una esfera de conciencia. Todo lo que entra se purifica, todo lo que sale es amor. Cuando mantienes esa intención, incluso sin visualizar, tu energía cambia. Ya no eres un imán para la negatividad, sino una fuente de serenidad. Las personas tóxicas, al no encontrar resonancia en ti, pierden interés. La oscuridad no puede permanecer donde hay luz constante. Sin embargo, este proceso requiere práctica y humildad. No se trata de pretender estar por encima de los demás, sino de reconocer tus propias debilidades. Todos, en algún momento, hemos sido tóxicos para alguien. Todos hemos proyectado dolor no resuelto. Al comprender esto, la arrogancia desaparece y nace la compasión verdadera. Ya no ves al otro como enemigo, sino como espejo. Cada vez que alguien te irrita, observa qué parte de ti se siente atacada. Esa es la herida que aún necesita atención. De esa forma, cada interacción difícil se convierte en meditación viva. El budismo también enseña la práctica de la paciencia, Ksanti, considerada una de las mayores perfecciones, paramitas. La paciencia no es pasividad, sino resistencia consciente. Cuando una persona tóxica intenta provocarte, la paciencia te permite mantener la mente en calma hasta que la tormenta pasa. No reaccionas, pero tampoco huyes. Simplemente permaneces. La paciencia te da tiempo para ver con claridad, para que la compasión no se mezcle con el ego. Es un fuego interior que transforma la energía destructiva en sabiduría. Quien domina la paciencia se vuelve invulnerable, porque ya nada externo puede robarle la paz. Es importante entender que no absorber la energía ajena no significa rechazarla. El rechazo sigue siendo apego en forma inversa. Lo que resistes, persiste. El camino budista propone aceptar la presencia de la energía sin identificarse con ella. Si alguien está lleno de ira, observa su ira como una nube pasajera. Si alguien te transmite tristeza, obsérvala sin querer cambiarla. La aceptación no significa aprobación, significa comprender que todo fenómeno tiene su causa. Cuando no juzgas, la energía se disuelve más rápido. El rechazo la alimenta, la comprensión la libera. El gran maestro Zen Thich Nhat Hanh decía: la paz no es algo que debas buscar fuera, está en tu respiración, en tu paso consciente, en tu sonrisa. Esta frase resume la esencia de esta clave.
Si tu paz depende del comportamiento de los demás, siempre estarás en peligro. Pero si nace de tu interior, ningún veneno puede penetrarte. Las personas tóxicas dejan de tener poder sobre ti porque tu estado no depende de su energía. Tu mente se convierte en una lámpara encendida en la oscuridad. Y aunque el mundo se agite, tú permaneces inmóvil en la claridad. También hay que recordar que no todos los vínculos difíciles deben romperse. A veces, las personas tóxicas son familiares, compañeros de trabajo o seres que no podemos evitar. En esos casos, la práctica consiste en mantener la distancia interior aunque haya cercanía física. Puedes estar presente sin estar implicado. Escuchar sin absorber. Ayudar sin desgastarte. En la medida en que fortalezcas tu presencia, esa distancia natural aparecerá sin esfuerzo. Es el resultado de una mente que ya no reacciona, sino que observa con serenidad todo lo que surge. Finalmente, el arte de no absorber la energía ajena culmina en una comprensión más amplia, la de la interdependencia. Todo lo que existe está conectado. Si tú te mantienes en calma, esa calma influye en el entorno. No necesitas convencer ni enseñar a nadie. Tu sola presencia se vuelve enseñanza. Al mantener tu vibración alta, ayudas a elevar la energía colectiva. Así, incluso las personas tóxicas pueden, poco a poco, suavizar su dolor al sentir tu paz. Sin palabras, sin esfuerzo, tu serenidad se convierte en medicina silenciosa para el mundo. En la práctica cotidiana, esto se traduce en pequeños actos. Responder con amabilidad cuando te atacan, sonreír cuando otros se quejan, guardar silencio cuando el ego ajeno busca pelea. Cada una de esas decisiones fortalece tu mente y purifica tu karma. La transformación no ocurre en los grandes retiros espirituales, sino en la vida diaria, en medio de las relaciones difíciles. Cada interacción con una persona tóxica es una oportunidad para convertirte en un Buda en acción. Cuando logres mantener la calma frente al caos, cuando dejes que la energía densa pase sin dejar rastro, habrás alcanzado un estado de libertad interior que nada puede perturbar. No necesitarás protegerte, porque comprenderás que nada externo puede tocar lo que eres. Eres conciencia pura, más allá del bien y del mal, del amor y del odio. En ese espacio, toda energía se transforma en luz, y lo que antes te hería, ahora te enseña. Lo que antes te drenaba, ahora te fortalece. Lo que antes te asustaba, ahora te despierta. Así, el encuentro con las personas tóxicas deja de ser una maldición y se convierte en una bendición oculta. Son los guardianes de tu despertar, los entrenadores de tu paciencia, los espejos que te muestran tu propio crecimiento. Cuando ya no necesitas defenderte, has vencido. Cuando puedes amar sin miedo, has trascendido. Ese es el verdadero significado de la enseñanza budista. Transformar el veneno en medicina, el conflicto en comprensión, la oscuridad en sabiduría. Y cuando alcanzas ese nivel de serenidad, comprendes que el amor no se mide por lo que das, sino por lo que ya no necesitas recibir. No buscas aprobación, no esperas gratitud, no temes al rechazo, simplemente eres. Eres como el loto que crece en el fango, intacto, silencioso, resplandeciente. Esa es la victoria interior del camino budista. Vivir entre los demás sin perderte en ellos, amar sin sufrir, comprender sin juzgar y caminar en paz en medio del ruido del mundo. Si esta enseñanza te ayuda a mantener tu equilibrio ante las energías difíciles, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando las claves budistas que fortalecen la mente y sanan el alma, liberarte del apego emocional y cultivar la serenidad interior. Uno de los mayores desafíos en la relación con las personas tóxicas es el apego emocional. No es el comportamiento del otro lo que nos esclaviza, sino la conexión invisible que tejemos con su energía. El budismo enseña que el apego es la raíz de todo sufrimiento,
y que la mente, cuando se aferra, pierde su libertad. Nos apegamos a lo que amamos, pero también a lo que odiamos. Nos apegamos a quien nos da placer, pero también a quien nos causa dolor, porque el apego no distingue entre positivo o negativo, solo busca mantener viva la relación, aunque sea a través del conflicto. Cuando sientas que una persona te quita la paz, observa si no es tu propio apego el que la mantiene dentro de tu mente. La primera forma de liberarse del apego es reconocerlo sin culpa. El apego no es pecado ni debilidad, es una tendencia natural de la mente humana. El Buda lo comprendió profundamente. Todos los seres buscan seguridad, buscan sentido, buscan algo en lo que apoyarse. Pero cuando ese apoyo está fuera de nosotros, en una persona, una opinión o una emoción, la serenidad se vuelve frágil. Si alguien te manipula, te critica o te abandona, y eso destruye tu paz, no es su poder el que te daña, es tu apego al modo en que querías que fuera. La liberación comienza cuando aceptas que el otro no vino a cumplir tus expectativas, sino a mostrarte dónde aún dependes. A menudo, las personas tóxicas ejercen su influencia sobre nosotros precisamente porque hay dentro un vacío que busca llenarse. Ese vacío puede ser la necesidad de aprobación, de amor, de control o de ser comprendido. La persona tóxica se convierte entonces en un espejo distorsionado que te devuelve tu propio anhelo no resuelto. Si aprendes a mirar más allá del comportamiento del otro, verás que lo que realmente duele no es su actitud, sino el reflejo de tu carencia. El budismo propone mirar dentro en lugar de acusar afuera. Cuando limpias tu interior, el poder del otro desaparece. Nadie puede manipular a quien se ha conocido a sí mismo. La serenidad interior no es una emoción pasajera, es un estado de ser. Se cultiva con atención constante y desapego progresivo. No significa no sentir, sino no identificarse con lo que se siente. Puedes amar profundamente a alguien y al mismo tiempo saber que puedes vivir sin él. Puedes escuchar un insulto sin necesidad de devolverlo. Puedes presenciar el caos sin perder la calma. Esa es la verdadera libertad. Estar en el mundo sin ser arrastrado por él. Pero alcanzar esa serenidad requiere práctica, disciplina y una comprensión profunda de la naturaleza transitoria de todas las cosas. Cuando una persona tóxica intenta provocarte, lo que realmente busca es arrastrarte al mismo nivel de vibración donde ella se alimenta. Si tú reaccionas, has caído en su juego. Si respondes con calma, el ciclo se detiene. No puedes apagar un incendio con más fuego. El Buda decía, el odio nunca se apaga con odio, solo con amor. Pero ese amor no es sentimentalismo, es una energía lúcida que no depende del otro. Amar sin apego es mirar a la persona y decir, comprendo tu dolor, pero no lo haré mío. Es un acto de fortaleza, no de sumisión. La serenidad es el escudo del sabio, no su debilidad. El desapego no se trata de cortar vínculos humanos, sino de cortar las cadenas mentales que te atan al sufrimiento. Puedes seguir amando a alguien que no ha cambiado, pero desde otro lugar, el lugar de la comprensión. Ya no buscas que el otro sea distinto. Aceptas que su nivel de conciencia es el que es. Esa aceptación no te hace indiferente, sino libre. Cuando esperas que alguien se transforme para poder estar en paz, estás entregando tu poder. Pero cuando comprendes que tu paz no depende de nadie, recuperas tu vida. El budismo nos recuerda que la fuente del sufrimiento no está en las circunstancias, sino en la mente que se resiste a ellas. Una práctica fundamental para cultivar la serenidad interior es la meditación vipassana, la observación atenta de los fenómenos internos. Cuando meditas, te sientas y miras cómo surgen los pensamientos, las emociones, las sensaciones. No intentas cambiarlos, solo observarlos. Con el tiempo, comienzas a notar que todo pasa. La ira pasa, el miedo pasa, la tristeza pasa.
Nada es permanente. Cuando aplicas esa comprensión en la vida cotidiana, descubres que incluso las personas tóxicas son fenómenos transitorios. Un día se van, un día cambian o un día dejan de afectarte. No necesitas luchar contra ellas. Basta con no identificarse con el dolor que provocan. La práctica del desapego también implica cultivar el silencio interior. En la presencia de alguien negativo, tu mente querrá defenderse, justificarse o demostrar su inocencia. Pero el sabio no necesita defender su verdad. La verdad se sostiene sola. Si alguien te acusa injustamente, observa la acusación sin absorberla. Si intentas convencerlo, te hundes en su energía. Si guardas silencio con comprensión, te liberas. El silencio no es debilidad, es una declaración de independencia. Es decir, con la calma, no necesito tu aprobación para estar en paz. En ese momento, la otra persona pierde todo poder sobre ti. Otra enseñanza importante es la impermanencia. Nada dura para siempre, ni el dolor, ni las relaciones difíciles. Cuando crees que la situación es eterna, te desesperas. Pero cuando recuerdas que todo cambia, nace la esperanza. Incluso las personas más difíciles están sometidas a la ley del cambio. Su sufrimiento también puede transformarse, su conciencia puede expandirse. No es tu tarea acelerar su proceso, pero puedes acompañarlo con ecuanimidad. La paciencia es la flor que crece en el jardín del desapego. Cada vez que eliges esperar sin ansiedad, estás cultivando serenidad. La tercera comprensión esencial para liberarte del apego emocional es la observación del yo. La mente egocéntrica busca controlar y poseer. Quiere que el mundo se ajuste a sus deseos. Pero el budismo enseña que ese yo es una ilusión. Es un conjunto de pensamientos y memorias que se renuevan constantemente. Cuando alguien te ofende, en realidad ofende a esa idea que tienes de ti, no a tu esencia. Si puedes mirar más allá del ego, el ataque se vuelve vacío. Ya no reaccionas porque no hay un alguien que necesite defenderse. Lo que queda es pura conciencia, libre de heridas y de orgullo. En ese espacio de no yo, ninguna persona tóxica puede dañarte. Pero la mente no se libera de la noche a la mañana. Requiere constancia y práctica. Cada día, cuando surja la ansiedad o el resentimiento hacia alguien, detente y observa. ¿Qué estoy aferrando? Puede ser la idea de justicia, el deseo de ser comprendido, la necesidad de tener razón. Suéltalo. Repite mentalmente, esto también pasará. El desapego no se impone, se comprende. Cuando entiendes que sostener una emoción es como mantener un carbón encendido en la mano, lo sueltas sin esfuerzo. Lo que te quemaba, ahora te enseña. Liberarte del apego emocional también implica aprender a perdonar. Pero el perdón budista no es un acto moral, es un acto de sabiduría. No perdonas porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces paz. Mientras guardes rencor, esa persona sigue viviendo dentro de ti. El perdón es una limpieza energética, liberas el peso que arrastras. No significa reconciliarse ni volver al mismo lugar, sino dejar de resistirse a lo que ya pasó. Cuando perdonas, no estás aprobando el daño. Estás disolviendo el vínculo kármico que te unía al dolor. En ese instante, el pasado deja de tener poder sobre tu presente. La serenidad interior florece cuando comprendes que nada externo puede darte lo que ya está en tu interior. Las personas tóxicas, sin saberlo, te muestran tu punto débil, aquello que aún depende del exterior para sentirse completo. Si alguien te desprecia y eso te hiere, observa la necesidad de reconocimiento que aún vive en ti. Si alguien te controla y te genera rabia, observa el deseo de libertad que no te has dado a ti mismo. Cada relación difícil es un maestro disfrazado. Cuando lo ves así, el resentimiento se convierte en gratitud. Ya no maldices al otro por haberte hecho sufrir, sino que lo bendices por haberte despertado. El camino del desapego también es el camino de la aceptación radical.
Aceptar no es resignarse, sino ver las cosas como son. Cuando dices, esto no debería ser así, estás luchando contra la realidad, y la realidad siempre gana. El Buda enseñó que la causa del sufrimiento es el deseo de que las cosas sean diferentes. Si puedes aceptar que el otro es como es, la paz regresa de inmediato. No significa que te guste, sino que comprendes que resistirlo solo aumenta tu dolor. La aceptación abre el espacio para actuar con sabiduría. Desde la calma puedes decidir si quedarte o alejarte, pero ya no desde la emoción, sino desde la claridad. La práctica de la atención plena, sati, es la herramienta que te permite mantenerte consciente en medio de las relaciones difíciles. Cada vez que sientas que la energía del otro comienza a invadirte, respira y vuelve al presente. No te pierdas en pensamientos sobre lo que debería ser o lo que fue. La mente que se mantiene en el ahora no sufre, porque el sufrimiento vive en el pasado y en el futuro. Si alguien grita, escucha el sonido sin juzgar. Si alguien te manipula, observa su intento sin reaccionar. Cuando permaneces en el presente, su energía no encuentra dónde anclarse. Eres como un río que fluye alrededor de la piedra. El obstáculo está, pero no te detiene. Otra clave para liberarte del apego es desarrollar amor propio. No el amor superficial de la autoestima, sino el amor profundo que nace del reconocimiento de tu naturaleza esencial. Eres un ser completo, luminoso, sin falta alguna. Cuando realmente lo sientes, ya no buscas fuera lo que ya eres. Nadie puede darte valor porque ya lo tienes. Nadie puede quitarte paz porque no depende de ellos. El amor propio es la base del desapego. Cuando te amas, eliges lo que te nutre y te alejas de lo que te destruye. No por egoísmo, sino por sabiduría. El Buda no dijo ama a todos, excepto a ti mismo, sino ama a todos incluyendo a ti mismo. La compasión hacia uno mismo es también esencial. Cuando reconoces que tú también has sido inconsciente, que también has dañado o reaccionado, el juicio hacia el otro se suaviza. No porque apruebes su conducta, sino porque comprendes que todos estamos en el mismo camino de aprendizaje. La compasión disuelve la dureza del ego. Una mente compasiva no necesita venganza, solo desea paz. Y desde esa paz puedes poner límites sin odio. Puedes decir no con amor. Ese es el equilibrio perfecto entre firmeza y ternura. El desapego también se expresa en la forma en que hablamos y escuchamos. Las palabras son vehículos de energía. Una conversación con una persona tóxica puede ser una trampa si hablas desde la reacción. El silencio, en cambio, puede ser una medicina. Aprende a hablar solo cuando tus palabras puedan aliviar o aportar claridad. Y cuando escuches, hazlo sin absorber. Escuchar sin involucrarte es un arte. Si alguien descarga su ira, imagina que eres un espejo que refleja sin retener. Deja que la energía entre y salga. Así, conservas tu equilibrio y no alimentas el ciclo del sufrimiento. El budismo también enseña que la verdadera victoria no está en ganar una discusión, sino en mantener la paz. Si tu mente permanece tranquila mientras otros pierden el control, has ganado. No porque seas superior, sino porque has trascendido la dualidad. Las personas tóxicas necesitan conflicto para existir. El sabio no les da ese alimento. Cuando te niegas a luchar, desarmas al enemigo. Tu serenidad es la espada más afilada porque corta sin herir. Cuando eliges la calma, estás afirmando que tu paz vale más que tu orgullo. Y eso es madurez espiritual. Con el tiempo, notarás que la serenidad interior se vuelve tu estado natural. Ya no necesitas protegerte porque nada puede afectarte realmente. Las emociones negativas de los demás se convierten en brisa que pasa. Los insultos se disuelven antes de llegar. Los juicios pierden importancia. Tu mente se vuelve como el cielo, ilimitado, inafectado, vasto. Desde ahí todo se ve con claridad.
Las personas tóxicas dejan de ser enemigos y se convierten en parte del paisaje. No las odias, no las evitas, simplemente las comprendes y sigues tu camino. Cuando alcanzas este estado, descubres que el mundo no ha cambiado. Tú has cambiado. Las mismas personas siguen hablando. Los mismos problemas siguen existiendo, pero tú ya no te enganchas. Has trascendido el drama humano. Has comprendido que nada puede perturbar a quien vive desde la conciencia despierta. En esa serenidad surge una compasión silenciosa por todos los seres que aún sufren, incluso por aquellos que te dañaron. Ya no hay ellos y tú, solo la danza del samsara, la rueda del sufrimiento en la que todos estamos aprendiendo a despertar. Y en ese despertar entiendes la mayor lección. No necesitas que los demás cambien para ser libre. La libertad es interna. Es la capacidad de permanecer en paz sin importar las circunstancias. Esa es la enseñanza final del desapego, la independencia del alma. Cuando ya no te afecta quién te ama o quién te rechaza, quién te alaba o quién te critica, quién se queda o quién se va, has alcanzado la verdadera serenidad. Y desde ahí, todo lo que hagas estará impregnado de sabiduría. Ya no reaccionas, actúas. Ya no buscas, fluyes. Ya no temes, simplemente eres. Si esta reflexión te ayudó a comprender la importancia de soltar y reencontrar tu paz interior, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando las enseñanzas budistas que te guían hacia la libertad del alma. La práctica del límite consciente y la compasión equilibrada. Una de las enseñanzas más difíciles de comprender dentro del camino espiritual es que la compasión no significa permitir que otros te hieran. El budismo enseña que amar a todos los seres no implica tolerar la ignorancia, ni someterse al abuso. El amor sin sabiduría se convierte en sacrificio destructivo, y la sabiduría sin amor se convierte en frialdad. Por eso el Buda hablaba siempre del camino medio, un sendero de equilibrio, donde la compasión y el discernimiento caminan juntos. En ese punto de equilibrio nace lo que llamamos límite consciente, la capacidad de decir no desde el corazón abierto, de alejarse sin odio, de proteger la propia energía sin cerrar el alma. Comprender esta práctica es esencial para poder relacionarse con personas tóxicas sin perder la paz ni la humanidad. El límite consciente no es una barrera que separa, sino una manifestación de respeto hacia uno mismo y hacia el otro. Respetarte significa reconocer que tu energía es sagrada, que tu mente y tu paz interior merecen cuidado. Respetar al otro significa no permitir que siga acumulando karma negativo a través de ti. Si alguien te agrede verbal o emocionalmente y tú permaneces, estás participando en su ceguera. Si te alejas con compasión, estás ayudándolo, aunque no lo comprenda. En el silencio de tu retiro hay una lección profunda. No se puede sanar en el mismo lugar donde uno se hiere. Muchas personas piensan que ser espiritual significa aguantarlo todo, perdonarlo todo y nunca poner límites. Pero el budismo no enseña sumisión, enseña conciencia. La sumisión nace del miedo, la conciencia del amor. El sabio no reacciona con agresión, pero tampoco se deja arrastrar. Si un fuego arde frente a él, no lo pisa para demostrar valentía, simplemente se aleja. Del mismo modo, tú no tienes que permanecer en ambientes donde tu alma se marchita. Alejarte no es falta de amor, es una forma más alta de amar, porque cuando te proteges, proteges también la posibilidad de seguir sirviendo al mundo desde tu equilibrio. El límite consciente requiere autoconocimiento. Solo puedes poner límites cuando sabes quién eres y qué necesitas. Si no sabes lo que sientes, terminas confundiendo compasión con culpa, amor con dependencia, espiritualidad con debilidad. El Buda enseñaba que la mente debe ser clara como un espejo, capaz de reflejar las cosas tal como son.
Cuando no tienes claridad interior, te conviertes en presa fácil de las emociones ajenas. Una persona tóxica puede hacerte creer que poner límites es egoísmo, que alejarte es crueldad, que pensar en ti mismo es falta de amor. Pero eso es manipulación. El verdadero egoísmo es exigir que el otro se destruya para mantener una relación. Poner límites no requiere rabia ni explicación. Es un acto silencioso, una declaración interna que dice: hasta aquí llega mi participación en tu inconsciencia. No necesitas justificarte ante nadie, porque la verdad no necesita defensa. Las personas que viven desde el ego no entenderán tu silencio, lo interpretarán como rechazo. Pero tú no te retiras para castigar, te retiras para no perderte. El límite consciente no es una muralla de orgullo, sino una puerta abierta hacia la paz. No se cierra desde el miedo, se abre desde el entendimiento. El budismo nos enseña que cada relación es un espejo del karma. Lo que atraemos refleja lo que aún no hemos resuelto. A veces atraes personas tóxicas, no porque las merezcas, sino porque necesitas aprender a amarte lo suficiente para dejarlas ir. El alma utiliza las relaciones difíciles como entrenamiento. Cada vez que dices no desde la conciencia, estás cortando una cadena ancestral de sufrimiento. No estás rompiendo un vínculo, estás liberando energía atrapada en el patrón del apego. El verdadero amor no esclaviza, libera. Para cultivar la compasión equilibrada es necesario comprender la diferencia entre empatía y compasión. La empatía te hace sentir lo que el otro siente. La compasión te permite comprender sin hundirte. Cuando vives solo en la empatía, te cargas con dolores ajenos. Cuando practicas la compasión, acompañas sin absorber. Si ves a alguien caer en su propio sufrimiento, no necesitas caer con él para demostrar amor. Basta con mantenerte firme y ofrecer tu serenidad como faro. La compasión equilibrada no se alimenta de la lástima ni del sacrificio, sino de la comprensión profunda de que cada ser debe recorrer su propio camino de aprendizaje. El límite consciente también implica reconocer cuando una conversación, un entorno o una persona ya no resuenan con tu vibración interior. No se trata de juzgar, sino de escuchar la sabiduría de tu cuerpo y tu intuición. Si después de estar con alguien sientes agotamiento, tristeza o ansiedad, ese es un mensaje. El cuerpo es el primer maestro. No lo ignores por miedo a parecer insensible. A veces, el acto más espiritual que puedes hacer es retirarte en silencio. No todos los vínculos están destinados a durar. Algunos solo vienen para enseñarte el valor de la despedida. El Buda hablaba de la noble compañía, Kalyanamita, aquellos seres cuya presencia eleva tu conciencia. Del mismo modo, también existen las compañías que la oscurecen. No puedes evitar que existan, pero puedes elegir tu dirección. La sabiduría consiste en rodearte de lo que te impulsa hacia la claridad y alejarte de lo que te arrastra hacia la confusión. El camino espiritual no es una obligación moral, es una elección constante. Elegir la luz no significa negar la oscuridad, sino no permanecer en ella más de lo necesario. Esa elección requiere valentía, porque muchas veces la mente teme la soledad más que el dolor. Pero es en la soledad donde florece la verdadera libertad. El límite consciente no se aplica solo a personas, sino también a pensamientos. Una persona tóxica puede irse de tu vida y seguir viviendo en tu mente. Sus palabras resuenan, sus gestos se repiten, su energía sigue rondando. El budismo enseña que no basta con apartar el cuerpo, hay que liberar la mente. Cada vez que recuerdas lo que te hicieron y revives el dolor, estás alimentando la cadena del karma. La práctica consiste en observar esos pensamientos sin seguirlos. Cuando surjan, respira y suéltalos. No necesitas analizar ni entender todo. El perdón comienza cuando decides no volver a sufrir por lo mismo. La compasión equilibrada también se extiende a ti mismo.
Muchas veces eres tú quien se convierte en persona tóxica contigo. Te culpas, te reprochas, te exiges ser perfecto. Hablas con dureza en tu mente, te castigas por no haber sabido poner límites antes, pero la autocompasión te enseña que hiciste lo mejor que pudiste con la conciencia que tenías. Nadie despierta de golpe, el despertar es gradual. Cada error es parte del aprendizaje. Cuando puedes mirarte con ternura, sin juicio, la culpa se disuelve. Y desde esa paz interior, los límites se establecen sin esfuerzo, porque ya no nacen del miedo, sino del amor propio. El límite consciente es, en esencia, un acto de iluminación. Es reconocer que no puedes salvar a quien no quiere salvarse, ni puedes enseñar a quien no quiere aprender. No puedes sanar a nadie desde el sacrificio, solo desde la integridad. Tu paz interior es tu primera responsabilidad espiritual. Si la pierdes, nada de lo que hagas tendrá valor. Incluso el amor más puro se vuelve confuso cuando nace del desequilibrio. Por eso, cada vez que elijas proteger tu serenidad, estás protegiendo el Dharma dentro de ti, la enseñanza viva del Buda que se expresa a través de tu mente en calma. Practicar la compasión equilibrada significa aprender a ver más allá del personaje. Una persona tóxica no es solo su ego, su manipulación o su ira, es un ser que aún no ha despertado. Tal vez vive prisionero de su propio sufrimiento, como un animal atrapado que muerde a quien intenta ayudarlo. Cuando ves eso con claridad, la rabia se transforma en compasión, pero esa compasión no implica permitir que te muerda. Lo observas, lo comprendes y te mantienes a salvo. No lo odias, pero tampoco lo abrazas mientras tiene los colmillos al descubierto. Lo amas desde lejos, con una oración silenciosa. Ese amor distante es más poderoso que cualquier sacrificio emocional. El límite consciente también se fortalece con la práctica del silencio interior. No necesitas responder a cada ataque, justificarte ante cada crítica o aclarar cada malentendido. Las personas tóxicas se alimentan de la reacción. Si no respondes, pierden interés. La energía de la provocación solo sobrevive cuando la alimentas. Aprende a mantener tu mente como el lago inmóvil del que hablaba el Buda. Transparente, profundo, imperturbable. Cuando logres eso, ninguna palabra podrá herirte. El silencio consciente no es indiferencia, es sabiduría en acción. La energía sigue a la atención. Allí donde pones tu foco, crece. Si pones tu atención en la negatividad del otro, esa energía se expande dentro de ti. Pero si centras tu atención en tu respiración, en tu paz, en el presente, el poder del otro se disuelve. El límite consciente es, ante todo, una práctica de atención. No se trata de bloquear, sino de redirigir. Cada vez que alguien intente arrastrarte a su drama, vuelve a la hora. Observa sin reaccionar. Esa es la forma más elevada de desarmar el ego ajeno, no luchando, sino dejando que su energía se disuelva en tu presencia consciente. La compasión equilibrada también implica soltar la necesidad de ser comprendido. Muchas veces insistimos en explicar nuestros límites, en convencer al otro de que no queremos hacerle daño, en justificar nuestra distancia. Pero quien vive en la inconsciencia no puede entender desde dónde actúas. Habla un lenguaje distinto. Esperar comprensión de alguien que aún no se comprende a sí mismo es un acto de sufrimiento innecesario. En lugar de explicarte, permanece fiel a tu verdad interior. La coherencia silenciosa vale más que 1000 palabras. El universo responde a la autenticidad, no a la aprobación. Con el tiempo notarás que los límites conscientes no solo protegen tu energía, sino que transforman la relación. Algunas personas, al no encontrar en ti el mismo patrón de reacción, comienzan a observarse. Tu serenidad actúa como espejo, no porque les digas lo que hacen mal, sino porque ven en ti algo que desean. Así, sin esfuerzo, tu práctica se convierte en enseñanza. No predicas, inspiras.
no corriges, contagias paz. Esa es la forma más pura del Dharma, la sabiduría silenciosa que se transmite por vibración, no por discurso. En la tradición budista se dice que el sabio no busca cambiar el mundo, sino iluminarlo con su ejemplo. Cuando pones límites con amor, estás mostrando una nueva manera de existir, firme, consciente, compasiva. Enseñas que es posible cuidar de uno mismo sin abandonar la bondad, que se puede decir basta sin ira, que se puede alejarse sin resentimiento. Cada vez que eliges el camino medio entre el sometimiento y la agresión, estás practicando el verdadero budismo, el que se vive, no el que se recita. El límite consciente también es una forma de karma positivo. Cuando decides no participar más en una dinámica de dolor, estás rompiendo un ciclo ancestral. Tal vez generaciones antes que tú toleraron la humillación o el abuso por miedo o culpa. Pero tú, al elegir la conciencia, liberas esa cadena. Tu acto de amor propio sana no solo tu historia, sino también la de quienes vinieron antes. Así, tu silencio, tu distancia, tu decisión de proteger tu energía se convierte en ofrenda. No es egoísmo, es purificación kármica. Y ese acto silencioso tiene más poder que 1000 discursos espirituales. Para mantener los límites desde la serenidad, recuerda siempre tu propósito espiritual. No estás aquí para cambiar a nadie, sino para despertar. No estás aquí para que todos te amen, sino para amar sin perderte. No estás aquí para complacer, sino para comprender. Cuando el propósito está claro, las decisiones se vuelven simples, no fáciles, pero simples. El camino espiritual no elimina el dolor, lo transforma. Y cada límite que pones con amor es una flor que brota del barro de la confusión humana. También es importante reconocer que la práctica del límite consciente no es algo que se logra una vez y para siempre. Es una disciplina diaria. Habrá momentos en que volverás a caer, en que la culpa o el miedo te harán ceder, pero cada caída es una oportunidad para profundizar tu comprensión. No te castigues por ello. El Buda decía que incluso el sabio tropieza, pero el sabio se levanta con conciencia. Cada vez que recuerdas tu valor, tu dignidad y tu propósito, vuelves al camino. La práctica no es ser perfecto, sino permanecer despierto. La compasión equilibrada florece cuando entiendes que el verdadero amor no busca posesión, sino libertad. Amar desde la conciencia es desear el bien del otro, incluso si eso significa alejarse. A veces la mayor expresión de amor es dejar que el otro enfrente las consecuencias de sus actos. No por crueldad, sino porque solo el sufrimiento puede despertar a quien vive dormido. Si lo proteges de sus lecciones, prolongas su inconsciencia. Si te retiras con serenidad, permites que la vida le enseñe lo que tú no puedes. Esa es la compasión sabia, la que comprende que cada alma tiene su ritmo. El límite consciente también incluye un aspecto energético. No basta con decir no en palabras. El cuerpo y la mente deben sostener esa decisión. Si dices no con miedo o duda, el otro lo sentirá. Pero si tu energía es firme y tranquila, el mensaje se vuelve inquebrantable. No hace falta gritar ni amenazar. La energía de la coherencia es silenciosa, pero poderosa. Cuando tu mente, tus emociones y tu cuerpo están alineados, nadie puede manipularte. La persona tóxica percibe esa fuerza y retrocede, no por intimidación, sino porque ya no encuentra punto de entrada. El budismo enseña que la verdadera fortaleza es suave. La rigidez se quiebra, la flexibilidad resiste. Por eso tus límites no deben ser muros de piedra, sino árboles firmes con raíces profundas. El árbol se inclina con el viento, pero no se rompe. Así debes ser tú, capaz de adaptarte sin perder tu centro. A veces, el límite será una palabra amable, otras veces, el silencio absoluto. No hay una fórmula fija. La sabiduría consiste en sentir lo que la situación requiere.
Cada encuentro humano es una oportunidad para aplicar el Dharma en movimiento. Y cuando logres poner límites con serenidad, descubrirás algo sorprendente. Ya no sientes la necesidad de juzgar. Comprendes que las personas tóxicas no son malas, solo están dormidas. Actúan desde el miedo, desde la ignorancia, desde la herida. Tú también lo hiciste alguna vez, y si hoy puedes actuar con conciencia es porque alguien o algo te mostró el camino. Ese reconocimiento disuelve la soberbia espiritual y mantiene viva la compasión. No te alejas desde el desprecio, sino desde el amor silencioso que desea el despertar del otro, aunque ese despertar no ocurra contigo. El límite consciente es también una forma de humildad. Aceptas que no puedes con todo, que no estás aquí para ser salvador ni mártir. Aceptas que tu energía tiene un propósito más grande que perderse en batallas inútiles. La humildad te recuerda que el universo no necesita tu sacrificio, sino tu claridad. Cuando cuidas de ti, estás honrando la vida que te fue dada. Esa vida es el templo donde mora el espíritu. No permitas que nadie entre a ensuciarlo con palabras o acciones que destruyan tu paz. Cuando miras hacia atrás y ves las veces que fuiste herido, comprenderás que cada límite que no pusiste fue una lección que te preparó para este momento. Sin esas experiencias, no tendrías la sabiduría que ahora posees. No maldigas el pasado, agradécele. Gracias a él, aprendiste a discernir entre amor y apego, entre compasión y sumisión, entre perdón y olvido. La conciencia se expande a través de la experiencia, no de la teoría. Por eso, cada persona tóxica que pasó por tu vida fue un maestro disfrazado, mostrándote la importancia de cuidarte sin cerrar el corazón. Y cuando logres poner límites sin resentimiento, sentirás una nueva forma de libertad. La libertad de no necesitar defenderte, de no buscar aprobación, de no vivir desde la reacción. Esa libertad es la verdadera paz. No depende del silencio de los demás, sino del silencio que has encontrado dentro. Cuando puedes estar rodeado de ruido y permanecer en calma, has alcanzado la esencia del camino budista. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has aprendido a verlo con otros ojos. Si esta enseñanza te ayudó a comprender el poder del equilibrio entre compasión y límites, te invito a suscribirte al canal para seguir recibiendo más reflexiones budistas que te guiarán hacia una vida de serenidad y sabiduría. La transformación interior, convertir la sombra ajena en sabiduría propia. El budismo enseña que todo encuentro humano tiene una causa y un propósito, incluso aquellos que parecen traer solo sufrimiento. Nada ocurre por azar. Cada relación, cada conflicto, cada palabra que nos hiere es una oportunidad que la vida nos ofrece para despertar. Las personas tóxicas no llegan para destruirte, sino para mostrarte las partes de ti que aún necesitan ser purificadas. Son espejos incómodos que reflejan tus límites, tus miedos y tus sombras. Resistir su presencia solo prolonga el aprendizaje. Pero si aprendes a mirar más allá de la superficie y comprendes el mensaje oculto detrás de cada interacción, incluso la energía más densa puede transformarse en sabiduría. Esa es la alquimia espiritual del camino budista, convertir el veneno en medicina, el conflicto en compasión y la oscuridad en luz consciente. Cuando alguien te hiere, la mente reacciona de inmediato. Aparece la ira, la tristeza, el deseo de defenderte. Pero el practicante consciente sabe que ese momento de dolor es una puerta. Si en lugar de reaccionar eliges observar, la puerta se abre hacia adentro. Te muestra qué parte de ti ha sido tocada, qué herida seguía esperando atención. Así, la persona tóxica se convierte en un maestro que te ayuda a descubrir tus zonas dormidas. No porque lo desee, sino porque su inconsciencia activa tu necesidad de despertar. Por eso, cuando surja la incomodidad, en lugar de decir «esto no debería pasar», pregunta
¿Qué parte de mí está reaccionando a esto? La respuesta te conducirá a la raíz de tu sufrimiento. Esa raíz, una vez vista con claridad, comienza a disolverse. En el budismo, se dice que el enemigo es un maestro valioso, porque enseña lo que los amigos no pueden: la paciencia, la ecuanimidad, el perdón y la sabiduría del desapego. Mientras que el amigo alimenta tu comodidad, el adversario despierta tu conciencia. Las personas tóxicas, sin saberlo, cumplen esa función. Te obligan a practicar el control mental, la respiración consciente y la compasión sin recompensa. Son la prueba viva de tu evolución. Cada vez que eliges no reaccionar, estás fortaleciendo la mente iluminada. Cada vez que eliges el silencio en lugar del grito, estás rompiendo una cadena de karma. Cada vez que eliges la comprensión en lugar del juicio, te acercas al despertar. Y aunque parezca paradójico, les debes gratitud. Sin su sombra, no habrías descubierto tu luz. El proceso de transformar la energía tóxica comienza con la aceptación. No puedes cambiar lo que rechazas. Mientras odies a la persona que te hiere, sigues atado a ella. El odio es una forma de apego negativo. Te une al otro con la misma fuerza que el amor inconsciente. El budismo enseña que todo lo que resistes persiste. Si quieres liberarte, deja de luchar. Observa el dolor sin identificarte con él. Respira dentro de la herida. No la juzgues ni la reprimas. Simplemente siéntela. Con el tiempo, verás que no eres esa herida. Eres la conciencia que la observa. Esa comprensión cambia todo. Ya no eres víctima del comportamiento ajeno, sino testigo del proceso. Y desde ese lugar, la transformación ocurre naturalmente, sin esfuerzo. Transformar la sombra ajena en sabiduría propia significa también aprender a usar cada situación como espejo. Cuando alguien te humilla, pregunta: ¿por qué necesito reconocimiento? Cuando alguien te manipula, observa: ¿por qué cedo ante la culpa? Cuando alguien te ignora, reflexiona: ¿por qué busco validación? Las respuestas no siempre son cómodas, pero son el camino hacia la liberación. Las personas tóxicas solo pueden afectar las zonas de tu mente que aún no has iluminado. Una vez que las iluminas, su poder se disuelve. Así, cada encuentro difícil se convierte en práctica espiritual. El mundo ya no es un obstáculo para tu meditación, se convierte en tu monasterio viviente. El Buda enseñaba que no existe diferencia entre la meditación sentada y la meditación en acción. Todo momento puede ser una oportunidad para practicar la atención plena. Cuando alguien te provoca, ese instante se convierte en tu cojín de meditación. En lugar de cerrar los ojos, los abres. En lugar de huir, permaneces presente. Sientes el calor de la ira subir por el cuerpo. Observas la mente querer responder y eliges no hacerlo. Esa elección es la verdadera práctica. No necesitas un templo ni incienso. Basta con tu presencia. Cuando permaneces consciente en medio del conflicto, estás manifestando la mente del Buda aquí y ahora. Y esa mente, aunque surja en medio del caos, es pura, silenciosa, inafectada. Una de las claves más poderosas para la transformación interior es comprender que el dolor que te causa otro no es personal. La persona que actúa desde el ego no ve quién eres, solo proyecta su propia oscuridad. Es como si lanzara pintura hacia un espejo. Lo que ensucia no es el espejo, sino su propia visión. Cuando entiendes esto, ya no necesitas defenderte. El ataque se disuelve antes de tocarte, porque no lo tomas como propio. Esa es la libertad del sabio, dejar que las flechas pasen sin convertirse en heridas. El Buda comparaba esto con un tambor hueco. Si golpeas un tambor vacío, suena, pero no se rompe. De igual modo, si tu interior está libre de resistencia, ningún golpe puede dañarte. La práctica de la compasión activa es otro camino de transformación. No se trata de justificar el daño, sino de comprender su causa. Nadie actúa desde el mal puro.
Todo acto destructivo surge de la ignorancia y del miedo. Cuando una persona manipula, teme perder control. Cuando hiere, teme ser herida. Cuando insulta, teme no ser vista. Si logras ver ese miedo detrás de la máscara, tu percepción cambia. Ya no ves un enemigo, ves un ser perdido. Y en ese instante, tu corazón se abre. No para aceptar el abuso, sino para liberar el rencor. La compasión no es aceptación pasiva, es comprensión activa. Cuando sientes compasión por quien te hirió, cortas el vínculo kármico que te ataba a él. Tu alma se vuelve liviana. Ya no necesitas justicia externa, porque la justicia interior ya ha sido restaurada. Sin embargo, transformar la sombra ajena requiere también honestidad contigo mismo. A veces, lo que llamamos persona tóxica es simplemente alguien que toca nuestras heridas. No siempre el otro es el problema. A veces somos nosotros los que aún no hemos sanado. El budismo invita a mirar con humildad. ¿De qué manera participo en este sufrimiento? Tal vez permites el abuso por miedo al rechazo, o reaccionas con ira porque aún guardas resentimiento. La transformación no consiste en culparte, sino en iluminar tu parte del ciclo. Solo cuando reconoces tu contribución, puedes romper la rueda. El despertar comienza con la autoobservación sincera. Otro aspecto profundo de esta práctica es el entendimiento del karma compartido. Cuando una persona tóxica entra en tu vida, no es por accidente. Existe una resonancia energética, un aprendizaje mutuo. Tal vez en otra vida fuiste tú quien representó ese papel. Tal vez ambos han venido a sanarse mutuamente a través de la fricción. El karma no es castigo, es una oportunidad de equilibrio. Cuando asumes esa perspectiva, el resentimiento se disuelve. Comprendes que nadie te hace nada. Solo actúan como instrumentos del destino que tú mismo generaste. Esa visión no justifica el daño, pero lo pone en contexto. Y cuando comprendes el contexto, dejas de resistirte y comienzas a aprender. El proceso de transformación también requiere paciencia. No basta con entender estas ideas intelectualmente. El ego es astuto y resiste el cambio. Te dirá que perdonaste, cuando en realidad sigues esperando disculpas. Te dirá que soltaste, cuando aún repasas la historia en tu mente. El budismo enseña que la mente debe entrenarse como se entrena un músculo, con repetición y constancia. Cada día, cuando surja el recuerdo del dolor, obsérvalo y suéltalo de nuevo. Cada vez que aparezca el resentimiento, respira profundamente y recuerda que no eres esa emoción. Con el tiempo, el hábito de soltar se vuelve natural. Lo que antes era una herida abierta se convierte en cicatriz y luego en enseñanza. Lo que antes te debilitaba, ahora te fortalece. La alquimia espiritual no se trata solo de soportar el dolor, sino de transformarlo en comprensión. Cuando comprendes profundamente el sufrimiento, nace la sabiduría. Esa sabiduría te vuelve más compasivo, más paciente, más libre. Las personas tóxicas pierden poder porque ya no pueden tocar las áreas que has iluminado. Ya no reaccionas desde la herida, sino desde la conciencia. Y lo que antes era motivo de conflicto, ahora se convierte en oportunidad de práctica. La vida deja de ser una batalla y se transforma en un campo de meditación, en movimiento. También es importante aprender a ver la belleza oculta en las situaciones difíciles. El sufrimiento tiene una función sagrada. Destruye las ilusiones. Sin dolor, seguirías dormido en la comodidad. Las personas tóxicas, con su presencia desafiante, te obligan a despertar de la fantasía de control, de la necesidad de aprobación, de la dependencia emocional. Cada interacción difícil es una llamada a recordar quién eres realmente. Conciencia pura, no la historia que el ego defiende. Cuando logras sostener esa visión, incluso la oscuridad se vuelve aliada. Ya no la temes, porque sabes que trabaja para tu evolución. El Buda enseñó que el loto más hermoso florece en el barro más oscuro.
Así también, las almas más sabias surgen de las experiencias más dolorosas. No te avergüences de las heridas que te dejaron otros. Son marcas de crecimiento espiritual. Si las observas con atención, verás que cada una te enseñó una virtud: la paciencia, el coraje, la humildad, el desapego. Las personas que intentaron destruirte sin saberlo, te ayudaron a construir tu fuerza interior, no porque sus actos fueran correctos, sino porque tú decidiste aprender de ellos. Esa decisión es tu poder. Convertir cada golpe en escalón, cada pérdida en liberación, cada herida en portal hacia la conciencia. La verdadera transformación interior ocurre cuando ya no deseas cambiar al otro. Cuando comprendes que cada ser actúa según su nivel de conciencia, el juicio desaparece. No esperas que el ciego vea ni que el dormido despierte antes de tiempo. Los dejas ser y te enfocas en tu propio crecimiento. Esa aceptación no es indiferencia, es sabiduría. Al dejar de resistirte, tu energía se libera. Ya no gastas fuerza en querer que el mundo sea distinto. Esa energía regresa a ti en forma de paz. Y esa paz, una vez alcanzada, se vuelve magnética. Atrae experiencias y personas más alineadas con tu nueva vibración. El universo siempre refleja tu estado interior. Transformar la sombra ajena también implica aprender a bendecir en lugar de maldecir, no con palabras religiosas, sino con intención consciente. Cuando alguien te hiera, en lugar de devolver odio, envía pensamientos de luz, que encuentres paz, que veas con claridad, que despiertes de tu sufrimiento. Esa práctica, llamada metta en el budismo, es una de las más poderosas para cortar la cadena del dolor. Al principio puede parecer imposible. La mente gritará: ¿cómo voy a desearle bien a quien me dañó? Pero cuando lo haces, no lo haces por él, lo haces por ti. Al enviar amor, te liberas del peso del rencor. Tu corazón se expande y la energía densa desaparece. Nadie puede dañar a un corazón que solo emite luz. Otra clave esencial en este proceso es el discernimiento. No todas las situaciones requieren acción inmediata. Algunas solo necesitan comprensión. El sabio no actúa impulsivamente. Observa el flujo de causas y efectos. Si una persona tóxica sigue en tu entorno, pregúntate: ¿cuál es la lección que aún no he aprendido? A veces, la vida repite los escenarios hasta que desarrollas la virtud necesaria. Puede ser paciencia, desapego o amor propio. Cuando integras la enseñanza, la situación se disuelve por sí sola. No necesitas forzar nada. La energía cambia naturalmente. Así trabaja el karma, no para castigarte, sino para asegurarse de que comprendas. Con el tiempo, te das cuenta de que la verdadera transformación no es huir de las personas tóxicas, sino aprender a estar frente a ellas sin perder la calma. Entonces, ya no necesitas evitarlas, porque tu mente se ha vuelto inmune. Puedes ver la oscuridad sin absorberla, escuchar el ruido sin perder el silencio, presenciar el caos sin dejar de ser paz. Ese estado es la verdadera liberación. No depende de las circunstancias, sino de tu nivel de conciencia. Y cuando lo alcanzas, las personas tóxicas dejan de aparecer, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no vibras en esa frecuencia. La práctica budista nos recuerda que el sufrimiento ajeno no puede tocar al que ha trascendido el ego. Cuando ya no hay yo que se ofenda, no hay conflicto. Lo que antes te dolía, ahora solo lo observas. Lo que antes te alteraba, ahora lo comprendes. Esa comprensión no llega de un día para otro, sino tras muchos ciclos de observación, silencio y entrega. Pero cuando llega, todo cambia. Descubres que las personas difíciles fueron parte del mismo camino que te llevó al despertar. Y entonces, en un acto de gratitud silenciosa, les agradeces internamente, porque gracias a ellas aprendiste a mantener la mente firme, el corazón abierto y el alma libre. La transformación interior no significa volverse invulnerable, sino consciente.
Aún sentirás dolor, pero ya no te destruirá. Aún te conmoverán las emociones, pero no te arrastrarán. Aún verás la oscuridad, pero sabrás que detrás siempre hay luz. Ese equilibrio es la verdadera maestría espiritual, estar completamente vivo, pero libre del sufrimiento innecesario. Y cuando alcanzas ese punto, comprendes el propósito de todas las claves anteriores. No se trataba de cambiar al otro, sino de despertar dentro de ti la mente del Buda, la conciencia que permanece en paz en medio del mundo. Cuando logras transformar la sombra ajena en sabiduría, la vida se vuelve sencilla. Ya no temes a las personas tóxicas ni buscas evitarlas. Sabes que si aparecen, sabrás responder con calma. Sabes que su energía no puede penetrar la luz que ahora emana de ti. Sabes que incluso en medio del conflicto puedes mantenerte sereno. Y esa serenidad, mantenida día tras día, se convierte en tu escudo más poderoso. No hecho de fuerza, sino de claridad. No hecho de control, sino de comprensión. Esa es la verdadera invulnerabilidad, la del espíritu que ha visto la naturaleza vacía de todas las cosas y ha encontrado descanso en su propio centro. Entonces, entiendes que el camino no era hacia afuera, sino hacia adentro. Las personas tóxicas, los conflictos, los desencuentros fueron los maestros que te señalaron el camino de regreso a ti mismo. Lo que buscabas en los demás, respeto, amor, validación, estaba dentro, esperando ser descubierto. Ahora que lo has encontrado, ya no necesitas defenderte ni huir. Simplemente caminas con la serenidad de quien sabe que todo forma parte de una danza perfecta entre el karma y la conciencia. Y mientras caminas, irradias paz. Las almas heridas sienten esa paz y se calman. Las almas dormidas sienten curiosidad y comienzan a despertar. Así, sin quererlo, te conviertes en maestro. No porque enseñes, sino porque encarnas la enseñanza. Esa es la culminación de las 12 claves budistas. No solo aprender a lidiar con las personas tóxicas, sino convertir su presencia en camino de iluminación. Cuando ya no hay enemigo, solo hay oportunidad. Cuando ya no hay odio, solo comprensión. Cuando ya no hay resistencia, solo flujo. En ese estado, todo lo que antes parecía amenaza se vuelve maestro. Y tú, que antes sufrías por los demás, ahora te conviertes en refugio para ellos. No porque los busques, sino porque tu paz los atrae. La mente iluminada no huye del mundo, lo abraza con compasión. Y en ese abrazo, el sufrimiento se disuelve como la sombra ante la luz del amanecer. Si este mensaje resonó contigo y deseas seguir profundizando en las enseñanzas budistas que transforman el dolor en sabiduría, te invito a suscribirte al canal para continuar caminando juntos en este sendero hacia la paz interior y la conciencia despierta.